lo podemos entender como una fuerza, una presión o una tensión, ¿no? Y esta fuerza, tensión o presión básicamente va a obedecer a diferentes tipos de factores que actúan sobre el individuo. El punto importante es que todos percibimos el estrés de una forma heterogénea, ¿no? No el mismo factor estresante va a generar necesariamente el mismo tipo de respuesta en todas las personas. Ahí juegan muchos factores, como por ejemplo nuestra condición genética, ¿no? Nuestros mecanismos de soporte, la capacidad que tiene nuestro entorno social de absorber y de funcionar como un medio de superación del estrés, nuestro aprendizaje, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto para no menospreciar o minimizar las consecuencias del estrés que puedan ocurrir sobre ciertas personas. Bien, este evento, el estrés, básicamente puede ser agudo, un evento aislado, como por ejemplo una lesión, un evento de violencia puntual o crónico que va a tener un efecto acumulativo, ¿no? Por ejemplo, el consumo de sustancias. Y es importante entender que los estresores pueden ser muy diversos, como por ejemplo los psicosociales. Entre ellos tenemos la presencia de pobreza, falta de vivienda, vivir en medio de violencia social, política, etcétera, o la presencia de oportunidades educativas limitadas. O puede ser también factores, digamos, o crisis vitales, ¿no? Como por ejemplo la aparición de enfermedades, divorcios, etcétera, ¿no? Muy bien, lo importante es que este estrés, cuando va a superar los mecanismos de afronte, es decir, cuando el individuo se encuentra desbordado por el estrés, o este estrés se prolonga en el tiempo, va a ocasionar que los recursos, digamos, de manejo del estrés se pierdan. Y la persona va a empezar a desarrollar determinados síntomas al estrés, ¿no? Estos síntomas, como vamos a ir viendo, van a generar un enorme malestar emocional y muchas veces, por supuesto, van a requerir tratamiento y a su vez van a ser muy heterogéneos, ¿bien? Lo importante es que la patología del estrés, como cualquier otro tipo de patología mental, cuando empieza a generar un malestar clínicamente significativo o sintomatología que limita la funcionalidad, va a requerir necesariamente tratamiento, ¿no? Que se va a enfocar básicamente en el control de los síntomas. Este estrés, como habíamos dicho, básicamente va a estar condicionado por diferentes variables. Habíamos dicho que ninguna persona va a reaccionar al estrés de la misma forma que otra, ¿no? Entonces, existe una personalidad que nos puede hacer más vulnerables o nos puede hacer más competentes al momento de afrontar el estrés. Existe un estado previo de salud, ¿no? Existen condicionantes psíquicas, por ejemplo, la tendencia al perfeccionismo, la presencia de baja autoestima, de que existan o que no existan adecuados mecanismos de afronte, entre otros, que nos hacen más vulnerables al estrés. Asimismo, existen características del estímulo estresante en sí o per se, como la intensidad, la duración o la reiteración del estrés, ¿no? No es lo mismo padecer violencia ocasionalmente o haber, digamos, padecido algún evento violento que una persona que sufre bullying o mobbing o algún otro tipo de violencia, ¿no? El entorno sociocultural, asimismo, también es condicionante, la presencia de familia, de soporte psicosocial, es decir, el medio o el país incluso donde uno padece determinado estresor, ¿no? Es diferente padecer, por ejemplo, una violación en un país de tercer mundo como el Perú a padecerla en un país donde existen todas las seguridades jurídicas, sociales y asimismo los recursos de recuperación para la persona, ¿no? Partamos, por ejemplo, simplemente de las leyes de protección. En otros países, por ejemplo, el abuso sexual a una menor y la interrupción del embarazo, si es decisión de la misma, no se discute, se parte de un derecho elemental. En el país, por ejemplo, tenemos
leyes que van en contra realmente del bienestar de las menores, ¿no? Entonces, el entorno sociocultural juega mucho al momento de afrontar los mecanismos de estrés. Estrategias de afrontamiento. Asimismo, si uno las ha podido aprender o ha tenido la oportunidad de desarrollar estrategias de afrontamiento, van a hacer de que cualquier estresor sea mucho más fácil de poder afrontar. Bien, entonces, el mismo estresor está condicionado por todos los mecanismos que están en el entorno y no es el estresor en sí mismo, para nada, el factor más importante que va a determinar la respuesta. Bien. Las fases del estrés podremos llamarlas como la fase de alarma, la fase de resistencia que aparece posteriormente y finalmente el agotamiento. Esto es fácil de entender, ¿no? Cuando todos estamos sometidos a una situación difícil, primero vamos a tener una respuesta, ¿no? Aguda, abrupta. Esa respuesta va a, en caso de que el estresor se prolongue, va a requerir de nosotros que resistamos ante ella, ¿no? Y al resistir va a haber todo un cambio neurohormonal, que básicamente va a ser la activación de nuestra respuesta al estrés, que es lo que conocemos, es la activación básicamente de dos mecanismos, que son la activación de la vía de los corticoides y la activación adrenal, ¿no? Finalmente, si el estrés se prolonga en el tiempo, vamos a llegar a una fase de agotamiento con un deterioro funcional y muchas consecuencias a nivel, digamos, psicomental, ¿no? Y conductual. Entonces, diríamos que las principales respuestas del estrés, básicamente del estrés prolongado, van a ser a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel fisiológico. Ya esto cuando estamos hablando de que el individuo se encuentra afectado por un estrés, ¿no? Por estresores. Y las consecuencias de este estrés van a ser, por supuesto, lo que decíamos, el desarrollo de síntomas y la predisposición a contraer otro tipo de enfermedades. No olvidemos que el estrés en sí altera nuestro estado neuroinmunológico y por lo tanto va a favorecer la aparición de patologías que nosotros vamos a llamar psicosomáticas, ¿bien? Y también, por supuesto, el estrés va a alterar la funcionalidad, con lo cual va a alterar las relaciones personales funcionales, es decir, nuestras capacidades de ser productivos. Bien, los principales cuadros psicopatológicos asociados al estrés, ahí vamos a mencionar algunos de los más importantes. Trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estado de ánimo, los síntomas depresivos asociados al estrés, los trastornos somáticos, los psicosomáticos, los trastornos disociativos, etc. Bien, hablemos del trastorno de estrés postrauma. El trastorno de estrés postrauma es un trastorno que aparece cuando la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático, pero que tiene la característica de haber significado una amenaza vital directa o indirecta. Por lo tanto, estamos hablando de un evento catastrófico, ¿no? Y de amenaza vital. Entonces, habitualmente el trastorno de estrés postraumático va a ocurrir en cerca del 5 al 8% de la población en general. Por supuesto, esto va a variar de acuerdo al país en el que uno vive, ¿no? Si vemos un país que está, por ejemplo, imaginemos Siria, Líbano o Ucrania, evidentemente esta epidemiología varía, ¿no? De acuerdo a las condicionantes que tenga el país, ¿no? Condicionantes, digamos, sociopolíticas y económicas. Es más frecuente en mujeres, la edad de media de comienzo es en adultos jóvenes, que son quienes suelen estar más expuestos a la violencia, y alrededor de los 2/3 de pacientes con trastorno de estrés postraumático van a desarrollar algún tipo de comorbilidad, es decir, otros trastornos psiquiátricos. Probablemente el trastorno más asociado, la comorbilidad más importante de los trastornos de estrés postrauma viene a ser el consumo de sustancias y los trastornos depresivos. Bien. Las características más importantes del trastorno de estrés postrauma son la reexperimentación, es decir, la reproducción de manera persistente a través de recuerdos, sueños o reexperimentaciones, es decir, lo que llamamos flashbacks. Es decir, el sujeto, más allá de que el trauma ha terminado, mentalmente no termina, sino que se reexperimenta, con lo cual el individuo va a estar en una sensación constante de hiperactivación, de alerta, de miedo, ¿no? Presentando, por supuesto, evitación de los estímulos asociados al trauma que le generan la reexperimentación y embotamiento de la respuesta.
Los síntomas persistentes de incremento de la activación son porque obviamente el individuo está experimentando el trauma, alteración del sueño, hipervigilancia, sobresalto, respuestas exageradas, cambios de conducta, agresividad, aislamiento, etc. Ahora, una característica del trastorno de estrés postraumático es que tiene que durar por lo menos un mes. Por lo tanto, hablamos de que este es un trastorno que tiende ya hacia la cronicidad. Bien, y aquí vemos en esta diapositiva las características que es la reexperimentación, la conducta evitativa, la hipervigilancia, hiperactividad, ¿no? Y finalmente los cambios afectivos, el embotamiento, la agresividad, etc. Existe una patología muy relacionada que se llama el trastorno de estrés agudo, que básicamente tiene las mismas características psicopatológicas, pero dura menos de un mes. Es decir, entre un día o más de un día y un mes. Evidentemente, como todo cuadro psicopatológico, mientras menos dura, tiene mejor pronóstico. Por lo tanto, el trastorno de estrés agudo tendrá mejor pronóstico que el trastorno de estrés postraumático. Nosotros sabemos que el estrés crónico afecta a muchas áreas del cerebro, la corteza, pero particularmente el hipocampo, con lo cual va a generar un deterioro cognitivo notorio. Entonces, cualquier cuadro de estrés que se prolongue en el tiempo tiene mucho más repercusión psicopatológica. Los trastornos de adaptación los entendemos como exposiciones a estresores, pero que no afectan de forma catastrófica o no significan una amenaza vital, sino más o menos, digamos, tienen que ver con situaciones que el individuo va a experimentar llamadas crisis a lo largo de la vida. ¿Bien? Y aquí lo que vamos a encontrar son diferentes tipos fenomenológicos de la adaptación. Por ejemplo, las reacciones depresivas breves o prolongadas, las reacciones mixtas de ansiedad y depresión, las alteraciones de conducta asociadas a la adaptación. Pero recordemos que en la adaptación habitualmente el estímulo no amenaza la vida, sino que tiene que ver con un evento vital, una crisis vital. ¿Bien? Por ejemplo, el despido de un trabajo no lo podríamos catalogar como un trastorno de estrés postraumático, sino lo podríamos catalogar como un trastorno adaptativo, ¿verdad? Ahora, otra cosa es haber sufrido de acoso laboral. Eso es un fenómeno de violencia y habría que analizarlo si es que este ha significado para la persona algún tipo de amenaza y si podría configurar en ese caso un trastorno de estrés postraumático. Muy bien, el trastorno del estado de ánimo, lo que llamamos la depresión reactiva, esta es una clasificación un poco antigua, hoy día ya no se habla de depresión reactiva, pero básicamente era aquella depresión en la cual podíamos identificar de forma específica su inicio a partir de ciertos estresores, ¿no? Y básicamente cumple las mismas características que tiene el trastorno depresivo mayor en cualquier clasificador. Una cosa muy importante es que los trastornos somáticos, que es decir, aquellos en los cuales aparecen síntomas físicos que no pueden ser explicados a partir de los hallazgos médicos y que es muy importante, tienen que encontrar también hallazgos psicopatológicos que los sustenten, están muy relacionados a los estresores. Estos síntomas somáticos más frecuentes van a ser fatiga, cefaleas, pérdida de apetito, problemas gastrointestinales. Y estos factores básicamente están muy relacionados a lo que llamamos con los trastornos psicosomáticos. ¿Qué cosa es un trastorno psicosomático? Es un tipo de patología en la cual los factores psicológicos juegan un rol en el desarrollo de una patología que tiene una explicación orgánica. Es decir, por ejemplo, si nosotros pensamos en determinadas arritmias o en la hipertensión, sabemos que existe toda una fisiopatología orgánica, pero a su vez sabemos que los factores psicógenos juegan un rol, ¿verdad? Sabemos que existe la hipertensión de bata blanca y sabemos que las personas que tienen más ansiedad tienen mayor predisposición a padecer problemas, digamos, cardiovasculares. De la misma manera, a nivel gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? La gastritis, hace mucho tiempo que cuando nosotros hablamos de la etiología, hablamos de los tipos de personalidad para la gastritis, ¿no? Clásicamente se ha llamado a la personalidad de tipo A como, digamos, un factor de riesgo asociado a gastritis, lo mismo que colon irritable. Es innegable que en el colon irritable hay un nivel de irritación, de inflamación, de alteración de motilidad del colon. Eso no se puede negar, pero hay factores psicógenos que también explican la aparición o digamos, el desarrollo del colon irritable. Entonces, el trastorno psicosomático es aquel en el cual, en su génesis y en su desarrollo,
juegan factores asociados al estrés. No obstante, no podemos decir que tampoco existe una patología orgánica con una determinada fisiopatología detrás de ella. ¿Bien? Los trastornos disociativos son aquellos en los cuales aparece una disociación de la conciencia. Nosotros ya habíamos hablado un poco de esto en la clase presencial, que la conciencia tiene una función integradora. Por lo tanto, si existen estresores demasiado intensos, lo que van a hacer es que nuestra conciencia en ese momento pierda la capacidad de integrar y por lo tanto aparezcan fenómenos de disociación de la conciencia, que también los entendemos como fenómenos de defensa. ¿Por qué? Porque si yo estoy expuesto ante un estresor demasiado intenso, el mecanismo defensivo que va a buscar mi mente va a ser hacer que mi conciencia se cinda, se fracture para perder contacto con la realidad. Y eso va a protegerme de la situación altamente estresante. Entonces, en estos trastornos disociativos encontramos, por ejemplo, la amnesia disociativa, que tiene que ver con olvidar algunos hechos, digamos, dolorosos, críticos, que han surgido después de un estresor. Es frecuente, por ejemplo, así que las personas que han sufrido una violación, un asalto, una agresión, no recuerden el evento, porque en ese momento se ha producido una alteración de conciencia de tipo disociativa que afecta la memoria. ¿No? Que puede ser esta localizada o puede ser en forma de fuga disociativa, que es algo más complejo. En la fuga disociativa no solamente hay un fenómeno amnésico, sino también un cambio de conducta. Se han encontrado personas, por ejemplo, que incluso se van de viaje y tienen un grave problema para poder recordar su origen, incluso su identidad. A esto le llamamos la fuga disociativa. Bien, entonces, todos estos trastornos que nosotros hemos hablado o hemos visto tienen que ver con factores relacionados al estrés. ¿Cómo los manejamos? Básicamente el manejo primero va a tratar de valorar el nivel de la presencia de sintomatología. En el caso de que la sintomatología sea leve, es posible de que este estrés o estos síntomas de ansiedad se puedan manejar con psicoterapia, ¿no? Que puede ser una terapia de apoyo, puede ser una intervención en crisis en caso de que el paciente lo haya sufrido recientemente. Pero en caso de que ya aparezca sintomatología severa, con significativos síntomas ansiosos, con síntomas somáticos, con síntomas de corte depresivo, lo más apropiado será calmar el sufrimiento del paciente a través de la utilización de farmacoterapia. Y en la farmacoterapia, ¿qué tipo de medicamentos vamos a combinar? Pues dependiendo de los síntomas que el paciente traiga, pero a menudo serán antidepresivos, ansiolíticos, que a menudo serán benzodiazepínicos junto con antipsicóticos dependiendo del nivel de la ansiedad que padezca el paciente. Ahora, en el caso de la sintomatología severa, es muy importante utilizar la medicación para que el paciente pueda bajar su nivel de disforia y malestar y pueda entrar en un proceso de psicoterapia y apoyo social. Bien, y en todo paciente que padece un nivel de sufrimiento intenso, padece una patología asociada al estrés, en todo paciente cuyos mecanismos de afronte se encuentran desbordados, siempre hay que valorar el riesgo suicida. ¿Bien? Para ver la posibilidad de que el paciente pueda internarse. ¿Bien? Perfecto. Si hay preguntas al respecto, les escucho. Adelante. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, doctor, sí se le escucha. Perfecto. Si hay alguna pregunta, si no les hago llegar igual las diapositivas y pues nos estamos comunicando. Creo que no habría ninguna pregunta, estaría todo claro, doctor. Ok, entonces buenas noches, les hago llegar sus diapositivas.